¿En dónde estamos, eh? ¿En dónde estamos cuando uno va analizando todos estos temas, cuando va profundizando en los movimientos que se han dado en la historia a nivel político, en los distintos aspectos, fenómenos políticos, todo vinculado desde nuestra perspectiva con la república y la democracia, porque en definitiva ese es el proyecto occidental, ese es el mundo en el cual uno nació. Cuando yo nací, eso estaba en curso, eso se estaba desarrollando, cuando seguramente todos ustedes nacieron, los que nos escuchan lo mismo. Estamos hablando de un proyecto civilizatorio que no lo dejan crecer, que no puede desarrollarse, como lo es esa fórmula. Yo considero que es una fórmula prácticamente, es una ecuación, es una ingeniería jurídica, política, sociológica, filosófica, fundamentalmente filosófica y ética, que es la República Democrática en el Estado de Derecho. La unidad, esa unidad soberana, territorial, de competencias, jurisdiccional, con esa ingeniería jurídica llamado orden jurídico, que proviene de una racionalidad pensada con nombre y apellido, una racionalidad que debe ser volcada a esa maquinaria compleja que es el Estado. Y ese Estado, cuando es un Estado de derecho y tiene un sistema representativo, republicano, democrático, que ampara nuestras libertades porque las reconoce como parte integrante de nuestra condición humana, cada una de esas libertades, fundamentalmente la vida y desde la vida todas las libertades, como las enumera el artículo 7 de nuestra Constitución, es ahí donde una sociedad prospera en ese ámbito de unidad, por un lado nacional y soberana, y prosperamos como individuos, como personas, desde las libertades del pensamiento, la libertad de expresión, que no es meramente una formalidad, no es una formalidad, es expresar libremente lo que uno va pensando, estudiando, analizando. Es desde el análisis, desde lo intelectivo, desarrollar pensamiento, cotejarlo con los hechos, ir hacia un campo de experimentación, método científico, teoría y experiencia, teoría y datos de la realidad. Y desde esa teoría y datos de la realidad, ahí estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de comunicación, de comunicarlo libremente, pero eso significa que tenga asidero en los representantes, en los legisladores, que lo atiendan a ese pensamiento, a ese reclamo, que lo escuchen, que lo elaboren, que lo estudien, lo analicen y eso surta ciertos efectos. Ahora, cuando todo es algo así como campanas neumáticas de una iglesia, que suenan pero no suenan, que las pones a sonar pero tienen gomas neumáticas que no permiten que la gente escuche las campanas, nadie va a ir a esa misa, nadie va a ir a esa iglesia. Entonces, eso no es libertad. Hay muchas maneras de ir instalando la tiranía. Está la tiranía brutal, la tiranía ostensible, notoria, la tiranía de los partidos políticos totalitarios, como se instalaron en Cuba, en la Unión Soviética, el Partido Comunista cuando se instala, Venezuela, y en Argentina, con el kirchnerismo. Evidentemente es una tiranía, es la tiranía de Putin, que comete inclusive crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, bueno, es un desastre. Eso es lo grosero, lo visible, lo notorio. Pero hay tiranías sutiles, tiranías que van hilvanando, tejiendo una determinada naturaleza del poder que no obedece en rigor a lo que prescribe una constitución republicana y democrática como la nuestra. De eso hablamos en este programa cuando decimos que en Uruguay se ha desmantelado el Estado de Derecho, se ha desconfigurado ese Estado de Derecho que en definitiva es desconfigurar un sistema orgánico de mandatos constitucionales, una ingeniería jurídica que nos protege y que nos permite sustentar una vida republicana y democrática. No hay república ni democracia viable si el Estado de Derecho no funciona como tal. Y se van tejiendo leyes que al decir de uno de los tantos teóricos del republicanismo y de las ideas del Estado de Derecho, para mí nada más y nada menos que el padre del derecho penal moderno, como lo fue Cesare de Beccaria, cuando se legislan leyes que son de inutilidad pública, cuando se legislan leyes que son absolutamente innecesarias, se está legislando tiranía. Cuando se legislan leyes que son de absoluta necesidad, se está legislando república.
se está legislando un Estado de Derecho. Y esa absoluta necesidad proviene de esa fuente que la garantiza en su fuerza legal y jurídica, que es la naturaleza misma, la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano en relación a la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, cuando el derecho atiende a la ciencia, cuando el derecho escucha a la ciencia, lo que la ciencia tiene que decirle y legisla desde esas fuentes científicas del conocimiento de la naturaleza, el derecho es tal, es legítimo, es jurídicamente imperioso y válido para ordenarnos racionalmente precisamente en un régimen de libertades. Ahora, cuando ese derecho obedece a ideologías como la ideología de género, como la ideología del inclusivismo, como la ideología de la igualdad social, ese derecho es un mero legalismo tiránico, nos instala, ¿sí?, un sistema legal al cual debemos hacerle caso, no nos queda otra, porque estamos bajo el imperio del monopolio de la fuerza del Estado. Pero ese monopolio de la fuerza del Estado pasa a ser tiránico porque no obedece a principios racionales y científicos, sino a intereses ideológicos de un poder. Eso es lo que está pasando en Uruguay, eso está pasando en todos los países de Latinoamérica que están siendo legislados desde ideologías como la ideología, el corporativismo ideológico LGBT, como la ideología del inclusivismo, como la ideología del igualitarismo social, como la ideología de la economía de planes y de subsidios, que es la teoría distributiva de la economía. Todo eso en su conjunto tiene un nombre: neomarxismo, marxismo cultural o postestructuralismo. Eso es ideología, no es ciencia. Y estamos llenos de leyes que nos están legislando el país desde esas ideologías. Parece mentira que los integrantes de los partidos fundacionales desde hace décadas no hayan atendido a esta gran diferencia, que no es un mero matiz, es una diferencia sustancial entre legislar la República Oriental del Uruguay como una unidad nacional soberana a legislar corporativamente el funcionamiento de una ideología dentro del país. Eso es lo que está pasando en Uruguay y, te repito, en todo el continente, en toda Latinoamérica. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.